sé que aunque pase por el... Quiero que vayamos en nuestras Biblias a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 15 al 17. Amén. Hebreos 12, 15 al 17. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Declaramos que tu palabra en esta mañana ministra conforme a cada necesidad que haya en cada corazón. Que tu palabra es vida y tu palabra es medicina para todos los que la hayan, Padre. Gracias por tu palabra, porque es el alimento en el cual nosotros vamos creciendo a la estatura del varón perfecto, Señor. Gracias por esa palabra, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que esa palabra está en esta mañana sembrada en buena tierra, Señor, y produce fruto, Señor, al 100%, Padre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahí la palabra del Señor en hebreo nos dice: mirad que no sea que alguno deje alcanzar de la gracia de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por su gracia? Amén. Por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, es que soy lo que soy. Por la gracia de Dios es que nosotros somos lo que somos. Por la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un favor inmerecido, ¿verdad? Algo que no merecíamos, pero Dios en su infinito amor nos llenó de esa gracia. El apóstol Pablo, algo que él ora mucho es por la gracia del Señor, amén, para que siempre permanezca en cada uno de nosotros. Y él dice: no, mira que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. O sea, que nosotros no haya ninguna raíz de amargura, porque esas raíces de amargura en nosotros nos estorban. Nos estorban los planes de Dios, estorban los propósitos de Dios. Esas raíces de amargura hacen que usted se quede y que no avance. Entonces dice la palabra del Señor que no solamente esa amargura te puede hacer daño a ti o a mí, sino que también dice la palabra que pueden ser muchos contaminados. O sea, de lo que pueda salir de nuestro corazón no solamente puede dañar a nosotros, sino que también puede dañar a muchos de los que están a nuestro alrededor. Y sigue diciendo: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Más adelante vamos a enfocar en esto, que diga conmigo: primogenitura. 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 Dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Algo que el Señor le había dado a Esaú era la bendición, era la herencia. Y él, bueno, más adelante pues hablaremos un poco más sobre esto, pero dice la palabra que él después la procuró con lágrimas volverla a ganar. Y dice la palabra del Señor para que hubiera oportunidad para poder arrepentirse y volver otra vez a ganar esa primogenitura, esa heredad. Pero ya sabíamos quién se la ganó en este caso, que fue Jacob. Amén. Y en esta mañana voy a hablar acerca de la primogenitura. Cuando vemos, por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 1, para los que están anotando, dice la palabra del Señor que allí todos sabemos que nos habla acerca del nacimiento de Samuel. Y dice la palabra que había un hombre que se llamaba Elcana. Y este hombre tenía dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina, ¿verdad?
se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y dice la palabra que Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. ¿Amén? Ana tenía hijos, Ana no tenía hijos y Penina sí tenía. Y resulta que Penina se burlaba de Ana, porque Ana era estéril. Y en aquel tiempo era un rayón que una mujer no tuviera hijos. Era como que la bendición de Dios se había apartado de esa persona o de esa mujer. Y llega un momento en el cual el Cana le pregunta a Ana y le dice: mujer, pero ¿por qué estás llorando? Y dice la palabra que Ana lloraba porque no tenía hijos. Pero el Cana, su marido, la amaba mucho y le decía: Ana, no llores, no te soy yo mejor que tengas 10 hijos, porque él estaba mostrando su amor para con Ana. Pero Ana quería ese hijo, quería esa herencia que viniera a través de ella. Y entonces Ana se acerca en una de esas oraciones al Señor, en la cual ella estaba llorando amargamente, y le pide al Señor algo y le dice: Señor, si tú me das un hijo, entonces yo te lo ofreceré todos los días de mi vida, para que entonces ese hijo te sirva a ti. Y entonces dice la palabra del Señor, pues, que Dios concedió el privilegio a Ana de dar a luz ese hijo, y el nombre de ese hijo era Samuel, ¿verdad? El nombre de ese hijo era Samuel. ¿Y qué hizo Ana tan pronto tuvo su hijo? Ella cumplió su promesa. Y vemos aquí que Dios cumple la promesa. Dios cumple la promesa para con Ana. Pero Ana también cumple lo que le había dicho al Señor. Amén. Ayer yo estaba con la nieta, estábamos ahí en el cuarto, estaba mi esposa, estaba mi hija, y entonces en un momento la están bañando, y cuando yo me acerco allí, el Señor me dice: acuérdense de la promesa que hicieron. Y entonces yo salí, fui para el baño, y después me fui a hacer otras cosas, y el Señor me dice: la promesa. Y entonces yo me acerqué al cuarto y yo les dije a ellos, les pregunté, les dije: ustedes cuando Shirley antes de ir a dar a luz allá en el hospital, o antes, ustedes ofrecieron algo al Señor por la niña. Y entonces me dijeron: sí, antes. Entonces el Señor me dice: bueno, el Señor les dice que se acuerden de la promesa. Y era que ella iba a ser dedicada al Señor para que fuera una adoradora. ¿Ven? Entonces vemos que Dios cumple sus promesas, pero Dios también está diciendo: bueno, cumplamos a par. Muchas veces como creyentes, a veces hacemos pactos con el Señor y a veces se nos olvidan los pactos. Y el Señor trae respuesta. Pero el Señor dice: ay, ¿tú te acuerdas que tú una vez me dijiste, si tú me das esto? Y entonces en este caso, esta mujer, Ana, cumplió. Dice que la palabra que llevó a Samuel, se lo llevó al sacerdote allí donde estaba Elí. Y cuando la palabra del Señor nos dice en Primera de Samuel, capítulo 3, dice que Elí estaba pequeño, dice que era un joven Samuel era pequeño, era un joven, y Elí era el sacerdote allí en ese momento. Y dice que en un momento Samuel estaba ministrando al Señor, estaba orando, estaba en comunión, estaba en entrega. Este niño estaba en entrega con el Señor, en presencia de Elí, del sacerdote. Y bueno, ya sabemos lo que allí nos dice la palabra del Señor, que en aquellos días escaseaba la palabra, no había palabra de parte del Señor, y Dios levanta a Samuel, y Samuel empieza a dar palabra de parte del Señor. Y vemos que sabemos que Jehová llamó a Samuel, ¿verdad? Y le dice el Señor a Samuel, lo llamó una vez, y bueno, Samuel se levantó y le dijo: Elí, tú eres el que me estás llamando. Y él le dijo: no, yo no te estoy llamando. Y bueno, Samuel fue y se acostó otra vez, y volvieron a llamarlo: Samuel, Samuel. Y volvió otra vez Samuel y le preguntó: Elí, ¿tú me estás llamando? Y él dijo: no. Entonces Elí entendió que el que la estaba llamando era el Señor. Y entonces en ese momento dice la palabra que Elí le dijo: bueno, si te vuelve a llamar, dile: Jehová, aquí está tu siervo, Jehová, aquí está tu hijo, heme aquí. Y entonces dice la palabra que Jehová lo llamó la tercera vez, y Samuel le dijo al Señor: aquí estoy. Le dijo a Dios.
¿Cuántos saben que Dios tiene un llamado para nosotros? Amén. Pero a través de ese llamado, Dios usa hombres, Dios usa pastores, Dios usa ministros, Dios usa profetas, Dios usa personas para confirmar ese llamado, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que en ese momento estaba allí y Samuel fue y dijo, bueno, hay alguien que te está llamando. Y reconocemos que cuando tú tienes un llamado, no es el pastor el que te está llamando, el que te está diciendo ven y sirva, el que te está diciendo ven, participa de este privilegio. Es el Señor que está detrás de ese pastor, de ese ministro, de ese líder, promoviéndote, diciéndote yo soy el que te estoy llamando. Y muchas veces huimos al llamado. No, porque es que me lo está diciendo un hombre, me lo está diciendo y tal vez estamos esperando que Dios mismo venga a decírnoslo, pero eso no va a pasar. Dios no se le va a presentar a usted y le va a decir yo era el que te estaba llamando. Pero Dios te llama una vez, te llama otra vez, te llama varias veces, pero dice la palabra del Señor y gloria a Dios por ello, porque dice la palabra en Romanos que irrevocables son los dones de Dios y el llamamiento. Irrevocables. Dios nos está llamando a que seamos participantes de esa naturaleza divina, para que seamos participantes como vasos, como instrumentos en sus manos, que nos dice la palabra del Señor, como ovejas suyas, ovejas de su prado, dice la palabra de Dios. Y Samuel fue obediente y empezó a hacer lo que el Señor le había mandado hacer. En la palabra del Señor había muchas mujeres que eran estériles, pero ellas luchaban por tener esa bendición de parte del Señor. Ellas buscaban la manera de ver cómo Dios se manifestaba a sus vidas y podían dar a luz aquello que ellos anhelaban en su corazón acerca de ese hijo, de esa primogenitura. Y vemos el caso, por ejemplo, de Isaac. Isaac tenía como mujer a Rebeca y dice la palabra que ella era estéril. Pero dice que Isaac le oró al Señor y le pidió ese hijo. Y dice la palabra que Rebeca concibió, dice, y su mujer concibió. Y Isaac tuvo 2 hijos. Uno de ellos era Esaú y el otro era Jacob. Cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, y quiero que vayamos a Génesis capítulo 25, versículo 27 en adelante, dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en las tiendas. Esaú era ¿qué? Un hombre del campo, se dedicaba a la casa. Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac. ¿A quién amó Isaac? A Esaú. Isaac amó a Esaú. ¿Por qué lo amó? Porque comía de su casa. Cuando llegaba de la cacería le traía el venado, no sé, le decía: mire papá, aquí trae esto. Y dice: ay, Esaú, con este hambre que yo tenía. Y se empezó a agradar Isaac y amó, dice la palabra que Isaac amó a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces dice la palabra que habían 2 niños, Esaú y Jacob, y que ellos iban creciendo, ¿verdad? Uno se dedicaba, uno era varón quieto que habitaba en las tiendas, en este caso Jacob, y Esaú se dedicaba a la casa. El padre amaba a Esaú, la madre amaba a Jacob.
Y entonces Jacob siempre él quiso ser amado por su papá, ser amado por su mamá, ser amado por Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser amados por Dios? Amén. Queremos ser amados por Dios, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser amados por nuestros padres? Amén, amén. Aleluya. Y dice la palabra, y dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso. A Esaú no le importaba mucho la primogenitura. Jacob sí. Jacob veía la manera como él podía recibir esa bendición de parte de Dios y de sus padres. Y entonces Jacob dijo, no, yo voy a agarrar a Esaú cuando venga cansado. Y dígame que le gustan los platos de lentejas. Le voy a hacer unos platos de lentejas, por eso sí que cuando entre ahí quede impactado. Y como viene cansado de trabajar y esto, entonces le voy a decir que hagamos un trato. Y yo le doy la lenteja y él me da su primogenitura. Y entonces así pasó. Y la vendió por un plato de lenteja. Y entonces Esaú dijo, pero yo me voy a morir, igualito, ¿para qué me sirve la primogenitura? Y él no estaba pensando en lo que Dios tenía para darles. Jacob sí estaba pensando en esa bendición. Y hay algo especial, te quiero decir en esta mañana, hay algo especial que Dios nos dio a nosotros. Dice la palabra que Él nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Nos dio las riquezas espirituales, nos dio de su paz, nos dio de su perfecto amor, nos envió el Espíritu Santo, que dice la palabra que es el Consolador. Y esas cosas son las cuales usted y yo debe haber un deseo y un anhelo en nuestro corazón de poder tenerlas, de poder disfrutar de ellas. Y Jacob tenía en su corazón el querer disfrutar de todo lo que venía a través de Dios. Mas Esaú no. Mas Esaú hizo un trato y vendió por un plato de lentejas. Y cuando aquí la palabra del Señor nos habla de esos primogénitos, yo buscaba bíblicamente que era un primogénito y habla muchos conceptos. Uno de ellos dice que el primogénito era el primero en el orden del nacimiento, o sea, era el primero que nacía. Es decir, era el hermano mayor. Nos habla la palabra del Señor. Nos dice que bíblicamente el primogénito tenía una supremacía, tenía una preeminencia. Dice la palabra que heredaba una parte doble de la de sus hermanos, la heredaba el primogénito, que tenía muchos privilegios, entre estos la herencia de su padre. Pero también el primogénito tenía una responsabilidad ante los demás, ante sus hermanos, tenía una responsabilidad que cumplir. Pero también tenía un gran privilegio, y era que como era el primogénito, los padres lo mimaban, lo consentían. ¿Dónde está el nene de la casa? Lo consentían. Pero también dice la palabra que los primogénitos eran considerados por los padres como hermanos, como hijos disciplinados, como hijos organizados, como hijos que eran prudentes, como hijos que eran sabios, más que los otros. Y yo sé que no sé si todavía existe todo eso en algunos lugares, pero en algunos lugares había un respeto de los hermanos hacia el hermano mayor, ¿no? Inclusive hasta le pedían la bendición, ¿no? No sé si todavía en esos lugares. Ustedes. Bueno. Ellos piden la bendición. Bueno, entonces había un respeto, ¿verdad? Pero ese hermano tenía que ser considerado como alguien disciplinado, como alguien organizado, como alguien que era de buen testimonio. Amén. Que ejercía bien sus responsabilidades.
Y cuando la palabra del Señor nos habla que Él es el primogénito, dice en Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible, dice el primogénito de toda la creación. Pero también nos habla la palabra del Señor que nosotros somos primogénitos también, cuando dice que allá en el cielo, cuando dice estemos los primogénitos, dice la palabra del Señor. ¿Y qué es primogénito? La palabra primogénito. La palabra primogénito viene de la palabra primo, que significa el primero ante todo. Eso significa el primero ante todo. Y allí podemos encontrar en la palabra del Señor que podía ser el primer hijo de una familia. Pero también a veces nos enseña lo contrario. La palabra del Señor cuando dice que el primogénito, por ejemplo, era el primogénito de una nación entera. No solamente de una familia, sino que de una nación entera. Pero también la palabra del Señor nos dice que el primogénito también era algo que una persona recibía en honor de alguien. Y en este caso, el honor es el llamado que Dios tiene para con nuestras vidas, en el cual nos llamó, en el cual nos apartó, dice el apóstol Pablo, desde el vientre de nuestra madre, dice, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. Y aquí en la palabra del Señor nos habla de primogénitos, no solo los que nacieron siendo primer hijo, sino que a veces como primer hijo no cumplió con los requisitos, no cumplió con ser responsable, con ser prudente, como en el caso de Saúl. Sino que me habla de una primogenitura en el cual, dice la Biblia, venía de parte del Señor, el cual era el privilegio que Dios le daba, fuera el segundo, fuera el tercero o fuera el cuarto. Y yo buscaba esto en la Biblia y me llamaba la atención de que Dios veía el corazón. Dios veía la disposición, lo que allí había. Y es como si, por ejemplo, hubieran 6 hijos en una casa. Y entonces de esos 6 hijos, un ejemplo, usted coloca 3 a un lado y coloca 3 a otro lado. Y usted dice, de este grupo tienen una labor o tienen algo que cumplir. Entonces él dice, empieza a contar el primero, el segundo y el tercero. Aquí viene el cuarto, el quinto y el sexto. De este lado, ¿quién sería el primero? El número 1. El primero, ¿verdad? Y de este lado, ¿quién sería el primero? El cuarto. Y cuando la palabra del Señor nos habla de esa primogenitura, está hablando del primero de quien se está hablando, de quien se está haciendo referencia de parte del Señor. Por ejemplo, cuando buscamos en Primera de Samuel capítulo 17, Primera de Samuel capítulo 17, versículo 13 al 14 dice, y los 3 hijos mayores ¿de quién? De Isaí, habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab. ¿El qué? ¿Quién era el primogénito? Eliab el primogénito, porque era el mayor. El segundo Abinadab y el tercero Samá. ¿Y David quién era? El menor. David era el menor. Siguieron pues los 3 hermanos mayores, ¿a quién? A Saúl. Y ya sabemos lo que le sucedió a Saúl, ¿verdad? Pero David, dice la palabra del Señor, aquí era el menor, pero David fue el que recibió. Cuando ustedes ven que dice la palabra que el profeta fue y llamó al padre y le dijo, bueno, llámelos, porque hoy uno de ellos va a ser rey. Y entonces llamaron a Eliab, y el primero que llamarían fue a Eliab, me imagino, porque era el mayor, y después llamaron al otro, y le dice el Señor, ajá, y a través de Samuel le dice, ¿y no queda otro aquí? Ah, sí, queda uno por allá que está allá pastoreando las ovejas, y bueno, tráelo, porque si él no viene no nos vamos a sentar a la mesa. ¿Y qué tenía David que no tenían los hermanos?
David deseaba la bendición de Dios. David procuraba amar a Dios cada vez más y más. Por eso leemos la palabra del Señor que dice que Él prefiere un rincón que todo el palacio de un rey. Y David meditaba sobre esto, meditaba sobre la bendición que venía de parte del Señor. Y que él, tal vez si él se pudiese decir, no, pero es que eso era para el mayor. No, él veía más allá. Y usted y yo necesitamos ver más allá. Necesitamos agradarle a Dios en todo, como dice la palabra de Dios. No agradarle a los hombres, sino agradarle a Dios. Dice el apóstol Pablo, agradarle a aquel que nos tomó por soldado. ¿Y qué hace un soldado? Un soldado, dice la palabra, que está enteramente preparado. Es obediente. Cumple con sus responsabilidades. Es prudente también. Y ahí hay una serie de requisitos en las cuales ustedes y yo como hijos de Dios debemos de guiarnos a través de la palabra. Y dice la palabra del Señor que David era el menor. Pero si usted y yo nos vamos al Salmo 89, 27. Salmo 89, 27. Si usted lee al principio del Salmo 89, dice: pacto de Dios, ¿con quién? Con David. ¡Wow! Pacto de Dios con David. Y dice la palabra del Señor, ahí empezamos a leerlo y dice que el Señor estará con él, que bueno, el Señor no lo dejará, no lo desamparará, que en medio de sus enemigos el Señor le dará la victoria. Y bueno, hablan muchos versículos acerca de que la misericordia siempre, por ejemplo, el versículo 24 dice: mi verdad y mi misericordia estará con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Versículo 27: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. O sea, el Señor le está dando una palabra a David y le está diciendo: yo estaré con usted, yo lo guardaré, yo lo cuidaré, la misericordia estará con usted. Y bueno, pero dice en el versículo 27: y yo también le pondré como primogénito, el más el sexo de los reyes de la tierra. Pero aquí esta palabra me está dando, yo sé que me está dando una palabra profética acerca de Jesús, que iba a ser el primogénito, pero que no había venido. Que no había venido. ¿Pero qué tenía David? ¡Wow! Porque Jesús iba a venir del linaje de David. De aquel que era menor, pero que Dios lo había llamado. Era el primero que yo: véngase David para acá. Porque hay algo que cumplir. Hay algo que yo voy a hacer a través de ti, a través de tu vida. Y dice la palabra del Señor: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Gloria al Señor. Yo estaba meditando en estos días y me llamaba la atención cuando en Mateo capítulo 1 habla de la genealogía. Busquemos Mateo capítulo 1. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac, Jacob. ¿Está hablando del primogénito de Isaac? No, está hablando de Jacob. No era el hermano mayor, pero es el que Dios escogió porque Dios vio lo que había en su corazón. Y Jacob a Judá. ¿Sabe quién era Judá? El cuarto hijo de Jacob y Lea. El cuarto hijo, el primero, el segundo, después el tercero. Era el cuarto hijo, pero está metido aquí dentro de la genealogía. Dice: y Jacob a Judá y sus hermanos.
hermanos. De Judá viene el origen de la tribu que descendió el Mesías. ¿Y quién era Judá? Si usted va, era uno de los hermanos de José que vendió, que lo iban a matar, y él dijo, no maten, no, salvó la vida de José. Le dijo, no, vendan lo mejor. Pero Dios fue haciendo algo especial. Entonces dice la palabra, el Señor ahí sigue diciendo, y Judá engendró a Tamar y Fares, y empieza a hablar, y Isaí engendró al rey David, versículo 6, y el rey David engendró a Salomón, y ahí sigue hablando la palabra del Señor. Pero en estos días a mí me llamaba mucho la atención, porque yo decía, wow, qué hombres. Si dice la palabra del Señor que la descendencia de Jesucristo, la genealogía de Jesucristo viene a través de todos estos hombres, ¿qué tuvieron estos hombres de especiales? Si tal vez el padre decía, no es mi hijo mayor, pero Jesús decía, no, es este, no, es aquel. Y aquí la palabra de Dios me está diciendo que Dios busca personas especiales en esta tierra para hacer algo especial y para ser los primeros ante muchas cosas que Él quiere que se hagan aquí en la tierra. Y yo no estoy diciendo que usted tenga que pelear con sus hermanos, que usted tenga que pelear, no. Estoy hablando es que usted, si usted creyó en el Señor, déjeme decirle que usted tiene una responsabilidad, que usted y yo tenemos que guardar el testimonio que usted y yo tenemos que procurar presentarlo delante del Señor, aprobado, para que nuestra familia también goce de esa bendición. Y Dios lo hizo a través de José, de todos sus hermanos. Y a través de José vino la salvación para su familia. Vino el suplir las necesidades a través de José. Y yo te estoy diciendo en esta mañana que lo que Dios nos ha dado, usted no lo puede cambiar por nada en esta tierra. Porque eso fue lo que hizo Esaú. Esaú lo cambió por un plato de lentejas. ¿Y qué simboliza el plato de lentejas? Quiere decir que Dios nos ha dado cosas hermosas, maravillosas, un llamado especial. El deseo del Señor, ojalá que todos nosotros fuéramos esos ministros competentes que dice la palabra del Señor. Dice el apóstol Guillermo Ramírez en el libro del Código M5, el deseo de Dios, ojalá que todos fuéramos apóstoles, profetas, para que todos nos moviéramos en los 5 dones del ministerio. Pero aquí la palabra del Señor dice que Esaú cambió todo eso por ese plato de lentejas. ¿Y qué simboliza el plato de lentejas? El plato de lentejas simboliza cosas que usted ha preferido antes que al llamado especial que Dios tiene para tu vida y el plan que Dios tiene para ti. A veces abortamos el plan de Dios por tener nuestros propios planes, por buscar hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad del Padre. Ese plato de lentejas en Esaú también simbolizaba el cansancio. No, yo para qué sigo, no, yo para qué la primogenitura, no, yo para qué, no, eso, ¿para qué voy a prepararme? ¿Para qué voy a...? No, eso para otro, eso para mí no. Y estamos echando a un lado ese llamado especial que Dios tiene para nuestras vidas. Pero hombres de la Biblia lo entendieron en el nivel espiritual y no cambiaron nada por el llamado de Dios. Dice la palabra, cuando habla en hebreo, dice que ellos anduvieron errantes en el desierto sin saber a dónde iban. No sé cómo estarían sus sandalias, y no eran sandalias con cámaras de aire como pueden haber ahorita, no. Eran sandalias en las cuales eran de palo, eran duras, y caminaban de cuero y caminaban por el desierto. Pero algo sí sabían ellos mientras estaban caminando, y ellos decían,
mi necesidad, la necesidad que yo tengo no es mayor que mi necesidad para el Señor. La necesidad de lo que yo esté pasando aquí en esta tierra no es mayor que la necesidad que yo tengo de buscar al Señor. Y dice la palabra del Señor en Ageo, dice que aunque la higuera no florezca ni la vid dé fruto, con todo y eso yo seguiré adorando y exaltando el nombre del Señor, porque Él es el primero y el que me llamó. Él es el primero. Ese es mi Dios. Ese es nuestro Dios. Pero muchas veces cambiamos al Señor por la necesidad. No, Señor, yo sé que yo tengo un llamado, pero es que mi necesidad es más grande. Yo tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello. ¿Acaso Dios no sabe nuestra necesidad? Sí, pero escogemos mal. Escogemos mal, porque si vemos la palabra del Señor, dice en Mateo 6:33, dice: mas busca primeramente el reino de Dios en su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Pero no, escogemos cómo hago yo para suplir, para que esto que yo necesito y se nos olvida de quién es el que nos llama. Y el Señor nos llama la primera vez, nos llama la segunda, nos llama la tercera, incesantemente. Y entonces vemos que Jacob era una persona, dice la Biblia, que él peleaba desde adentro del vientre de Rebeca. ¡Wow! En lo espiritual. Usted y yo necesitamos pelear en lo espiritual. Si hay algo que le está quitando ese privilegio, ese llamado que Dios tiene para su vida, usted tiene que echarlo a un lado. Usted tiene que pararse como buen soldado y usted decir: nada me va a robar el privilegio de ir y servirle a mi Señor y hacer lo que el Señor me ha llamado. Nada. Hombres esforzados y valientes. Por algo la palabra del Señor dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Pero quiénes lo arrebatan? Los valientes, los violentos. Los valientes. Los valientes. Los valientes. Una de las cosas que el enemigo usa para alejar a un creyente del llamado del Señor es que mire su necesidad, para que se aparte de lo que Dios le ha dado, para que se aparte de ese llamado. Pero un hombre y una mujer de Dios están enteramente preparados para decirle: Señor, aquí estoy yo, Señor. ¿Sabe qué me llama la atención? El otro día yo estaba viendo un video de TV Joshua, y este hombre del Señor dice que él estaba ministrando. Ustedes saben que en la iglesia donde él está llegaban muchas personas que tenían que ser liberadas, que eran oprimidas por el enemigo, y tenían que hacer unas liberaciones tremendas, porque por allá en Nigeria, por allá donde él está en África, practican muchas cosas malas, brujerías, hechicerías, todas estas cosas. Y me llama la atención que se acerca una familia, era bastante numerosa, y se acerca un joven. Y entonces el profeta le pregunta: ¿y este joven, por qué lo trajeron? No, eso no podemos. Mire, en la familia, mire, eso ha sido un desorden. Eso ha sido un caos, eso nos ha ido muy mal. Y él no hace sino gritar, y bueno, se ha tatuado todo el cuerpo, ha caído en vicios, anda en borracheras. A veces lo vemos, a veces no lo vemos, se desaparece por mucho tiempo, a veces viene, a veces no, y eso está oprimiendo a toda la familia. Y entonces cuando el profeta TV Joshua está hablando con él, y el profeta TV Joshua dice: yo sé para qué usted fue enviado. El enemigo te escogió a ti desde pequeño para destruir tu familia. Y entonces la familia se quedó así como impactada. Dice: pero hoy Dios te va a liberar. Y está dispuesto, y lo liberó. Pero me llamaba la atención que dice que él fue escogido desde pequeño para los planes y los propósitos del enemigo, para dañar. Pero cuando vamos a este lado de parte del Señor, cuando Dios llama a alguien, ¿verdad? Lo escoge desde pequeño, lo escoge desde joven, o aún desde el vientre, lo escoge con algo especial para bendecir a la familia,
para bendecir a su hogar, para bendecir a todos los que están a su alrededor. Y si tú te mantienes fiel, yo sé que a veces cuando usted llega a los pies del Señor, usted puede tener muchas luchas. Cuando yo llegué a los pies del Señor, eso fue tremendo, porque se burlaban. Muchos de la familia se burlaban. Ahora sí, traiciona a la familia con la religión. Y empezaban a hablar y decir y todo esto. Pero yo estaba enamorado del Señor. Y yo le decía, Señor, así sea solo, pero yo voy a seguir. Yo voy a continuar porque sé que tu palabra dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. Seguir creyendo en el Señor. Aleluya, aplauda al Señor. Aleluya. Y gloria a Dios porque mi familia, mucha familia está en los pies del Señor ahora. Pero la bendición de Dios fluye a través de ti. Los planes de Dios fluyen a través de ti, no solamente para ti, sino también para las personas que están a tu alrededor. Y eso lo vemos aquí a través de la palabra del Señor. Cómo Dios escogió en esta genealogía a estos hombres para que viniera el linaje de Jesucristo. Wow, tenían algo muy especial. Y usted y yo somos especiales para el Señor. Eso lo sabemos. Pero tenemos que convertirnos en especiales para el Señor. A veces queremos ser especiales para con los hombres, agradar a los hombres. Pero la palabra del Señor dice que el que está en lo secreto allí, adorando el nombre del Señor, procurando esa bendición que fluye a través de Dios, esa bendición que está allí, amando a Dios, dice la palabra que el Señor lo levanta y lo exalta. Y eso fue lo que hizo con David. No era el primero, no era el segundo, no era el tercero, era el cuarto tal vez, pero lo sacó, el menor, no sé, pero dice la palabra que lo sacó de allá. Y le dijo, he visto tu corazón. He visto tu corazón. ¿Sabe que cuando Dios promueve a un siervo, a un ministro, lo promueve en lo espiritual? Es porque Dios ha visto el corazón. No porque el pastor lo diga, no porque el líder lo diga, no porque el profeta lo diga, no. Sino que como ministros somos obedientes a lo que Dios nos dice. Así como dice, apártame a este, apártame a aquel, apártame, porque me ha tenido en primer lugar antes que todo. Antes que su circunstancia, antes que su problema, antes que su necesidad, me ha amado a mí primeramente. Y ha sido fiel, y ha sido responsable, y ha sido organizado. Dice el salmista David, deleítate en el Señor. Y dice la palabra que una de las cosas que dice, Él determinará una cosa y te será firme. Y es determinarnos para el Señor. Yo doy un ejemplo aquí, por ejemplo, tocamos todos los instrumentos y a veces nos cambiamos y bueno, vienen y nos dan clase de música y a veces unos no salen tan bien, después el otro sale bien, un día el otro, el que había salido bien de repente le salieron los gallos, o el otro de repente tocó mal la guitarra y el otro, y ahí nos van evaluando y uno y a veces estamos allí, estamos aprendiendo. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que hemos aprendido que lo hacemos para Dios. Y que no nos queremos agradar ni a nosotros mismos si este toca mejor que la guitarra que el otro, o el otro toca mejor el piano que el otro, o este canta mejor que el otro. No. Cada uno en lo particular. Cada vez que va a tocar un instrumento o adorar al Señor, decirle, Señor, es para ti. Y cada vez que usted y yo hagamos un servicio para el Señor, en diferente, cualquiera que sea el ministerio en el que tal vez usted esté sirviendo, usted lo haga en silencio con su corazón y decirle, Señor, lo mejor para ti en excelencia. No siendo visto por los hombres, porque Señor, de ti viene la recompensa de la herencia. En silencio para el Señor. En silencio estaba Jacob. En silencio estaba David, adorando, exaltando el nombre del Señor. Y la Biblia nos dice
que para que cuando fuera el tiempo, estando allí en el aposento, para que cuando fuera el tiempo, entonces Dios, ¿qué? Lo va a exaltar, lo va a promover. Lo va a promover. Gloria al Señor. Dios tiene grandes planes sobre tu vida, sobre mi vida. Los primogénitos eran declarados pertenecientes a Dios. Eran pertenecientes a Dios. Usted y yo somos pertenecientes a Dios. Los primogénitos eran rescatados de la esclavitud de Egipto. Usted y yo fuimos rescatados de esa esclavitud, de esas tinieblas que dice la palabra del Señor. Fuimos rescatados de las cosas del mundo, en la cual dice la palabra que opera los hijos de desobediencia, en la cual opera el príncipe de este mundo, que es Satanás. El Señor nos rescató de allí. Pero cuando el Señor los empieza a llamar a ellos y les dice, venga y sígame, y uno le dice, no, Señor, porque es que tengo que ir a enterrar a mi padre, y él no había muerto ni nada, y el Señor le dice, deje que los muertos entierren a los muertos. Porque el Señor le dijo, deje que los muertos entierren a los muertos. Si ya el Señor está diciendo, si ya yo lo saqué de la esclavitud, si yo ya lo saqué de las cosas del mundo, si yo ya lo saqué de las cosas que no son buenas, ¿por qué tienen que cambiar lo que yo les di? ¿Por qué tienen que cambiarlo otra vez por esas cosas? Los primogénitos, en los primogénitos el hombre no tenía derecho sobre ellos. El derecho venía de parte del Señor. Los primogénitos eran hombres y mujeres consagrados al Señor. Y Moisés, dice la palabra que Moisés tenía todo el palacio, estaba allá con el faraón, y bueno, era la mano derecha, estaba allí en los negocios y todo. Y dice la palabra del Señor que cuando Dios lo llama y le dice, Moisés, ve al desierto, y él iba al desierto con el pueblo, dice la palabra que Moisés prefirió andar en el desierto que gozar de los deleites del rey. Porque él dijo, mejor es buscar a Dios, mejor es buscar los planes de Dios, el llamado de Dios, que quedarme aquí comiendo manjar y comiendo las cosas del mundo. No, mi mayor necesidad no es esta, mi mayor necesidad está en el Señor. Y a lo que Él me envíe yo lo haré y seré fiel. Seré fiel. Porque esa es una de las cosas por las cuales Dios promueve. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Fue fiel al llamado, lo que Dios había determinado sobre su vida. No cambió su primogenitura, no cambió el llamado de parte del Señor. Y el Señor en esta mañana nos está diciendo que usted y yo tenemos que ser los primeros para el Señor. Hacer lo más excelente para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque Dios nos ha dado algo muy especial que tal vez usted no ve en lo espiritual. Pero Dios te ha entregado riquezas espirituales. Dios te ha entregado cosas gloriosas que el hombre de esta tierra no las puede entender. Cosas en las cuales el hombre de esta tierra tiene que verlas. Así como le pasó a Esaú. Tenía que ver, era un plato de lentejas para ver la necesidad. Pero Jacob no. Jacob veía más allá. Y usted y yo necesitamos ver más allá en todo lo que le hacemos al Señor. En nuestro servicio, en nuestro llamado. Agradándole a Él. Cuando David danzaba, él no se preocupaba si su esposa, si los que estaban ahí se burlaban de él, no. Él era preocupado, era, Señor, para ti, Señor, que todo lo que yo hago es para ti, Señor. Y voy a danzar bonito, voy a danzar para ti, Señor. Para ti. Y el Señor se gozaba de todas estas cosas. Hay hombres en la Biblia que usted ve que recibieron
una recompensa gloriosa de parte del Señor y una herencia maravillosa. Pero en esta tierra le estaban sirviendo a hombres. Aquí ante los ojos físicos, pero en lo espiritual ellos sabían que le estaban agradando era a Dios. Y uno de ellos fue Eliseo. Elías llamó a Eliseo y Eliseo fue corriendo. Dejó las 12 yuntas de bueyes, dice en Primera de Reyes capítulo 19, dice, dejó las yuntas de bueyes y salió corriendo y dice que quemó, dice que una de ellas y las entregó, y como quien dice, Señor, no va a quedar nada de esto que me puede robar el llamado, el plan, el propósito que tú tienes para conmigo. No, nada de eso, Señor, va a quedar. Y corrió apresuradamente y le dijo a Elías, Elías, voy detrás de ti. Y Elías le dijo, ¿qué te he hecho yo? Pues sígueme. Y dice, no, voy a despedir y ya vengo. Y fue rapidito y vino. Él sí no se quedó en la esclavitud, él sí no se quedó. Él vino corriendo rapidito y le servía a Elías donde quiera que él iba. Pero cada vez que él le servía a Elías decía, wow, Señor, por amor a ti voy a servir a este siervo. Por amor a ti voy a hacer esto, por amor a ti voy a hacer aquello, Señor, sin amargura, sin resentimiento, sin que me vean los hombres, solo para ti, Señor, para ti. Y dice la palabra que cuando Elías iba a irse arriba, iba a ser arrebatado, dice que habían otros profetas, le dice, pero Eliseo, ¿usted para qué sigue Elías? Si él va a ser arrebatado. Y Eliseo decía, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré y no te desampararé. Y siguió hasta el último momento, siguió a Elías. Y cuando Elías fue arrebatado, dice la palabra, que este hombre recibió la doble porción. ¡Wow! Dios miró su corazón. Dios miró el servicio que estaba haciendo al Señor, pero que le estaba sirviendo a Elías aquí en la tierra. Y Eliseo fue recompensado con la doble unción del Espíritu Santo. Y me llama la atención que dice la palabra del Señor, creo que está en Primera de Reyes capítulo 13, dice la palabra, en Primera o Segunda dice la palabra que Eliseo murió. Y cuando Eliseo murió, dice la palabra que los moabitas venían y estaban peleando contra el pueblo del Señor, y dice que mataron a uno y lo agarraron y lo tiraron hacia allá, y resulta que lo tiraron y donde cayó era sobre los huesos donde había estado Eliseo. ¿Y qué pasó? Resucitó. ¡Wow! Tremendo testimonio. Tremendo. Y cuando usted lee la palabra, el Señor dice que cosas que hicieron hombres aquí en la tierra por el Señor, hoy en día se hablan de ellas. Hoy en día se da testimonio de la viuda de Sarepta. Hoy en día se da testimonio de la viuda aquella que entregó todo lo que tenía al Señor. Y dice la palabra que aún muerto, lo que Abel ofreció al Señor, dice que aún muerto habla por ellos. Y los dos ofrecieron ofrenda, Abel y Caín. Y buena ofrenda. Pero el deseo de Abel para el Señor, de agradar al Señor, era más grande. Era más grande. Era más grande. Y el Señor nos está diciendo en esta mañana que el deseo de hacer las cosas de Dios, que el deseo de servirle, que el deseo de atender ese llamado, ese plan que Dios tiene con tu vida, tiene que ser mayor. Tiene que crecer y crecer en tu vida y crecer en mi vida y en mi corazón. Porque el que te está llamando es el creador de todas las cosas. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Yo quiero que usted se coloque sobre sus pies. Tu palabra dice que aunque pase por